Bueno, cómo observo, cómo veo la ría y sobre todo la ría desde la perspectiva de una movilidad metropolitana sostenible, ¿no? Bueno, pues yo diría en primer lugar que para mí la ría es un gran bulevar. Creo que es una absoluta bendición el que las personas, ciudadanas y ciudadanos que vivimos en este entorno, nos encontráramos con una señora de 150 millones de edad como es la ría y su entorno, ¿no? Un espacio natural que nos hemos empeñado en algunos periodos de la historia en hacerla desnatural, desnaturalizarla, pero que sigue ahí con vida en sus aguas y con vida en sus orillas, porque al fin y al cabo no dejamos de hablar de hábitat, de ecosistemas en los que nosotros como seres vivos estamos tomando parte, a veces con claro desacierto. En segundo lugar, la ría para mí es un cauce vertebrador de un sinclinal y de los anticlinales que le rodean, que de alguna manera pues, nos ha permitido desde el noroeste al sureste establecer un modo de ocupación de este espacio, ¿no? Con unos condicionantes nítidos, ¿no? Porque esa posición noroeste-sureste nos ha permitido tener un clima oceánico que nos dota de cosas tan interesantes como unas precipitaciones, que nos hace territorio fértil. Nunca hemos tenido dificultad para contar con el recurso agua y esto pues, nos ha favorecido tremendamente, ¿no? Por tanto, es una ría que se ofrece, pero también es una ría que se subreva, ¿no? Los aguaduchos, esas precipitaciones hostiles, ahora pueden estar vinculadas y provocadas por el cambio climático, pero sabemos, los que ya tenemos unos añitos más, de la malísima experiencia de las inundaciones del 83, pero también podríamos hablar de los aguaduchos que históricamente y de modo recurrente pues se han ido manifestando un ejercicio de sublevación por parte de la ría ante el ejercicio humanizador de las márgenes de la misma, ¿no? Cuando hemos ido acogotando con nuestra actividad primero agrícola y luego industrial, hemos ido acogotando ese cauce de ría, impidiendo a la ría que se manifestara de modo natural, ¿no? Por otro lado, es una ría que lógicamente une y divide las márgenes, ¿no? Creando en momentos históricos realmente dos culturas, dos maneras de ser muy distintas en el mundo, en la margen derecha o en la margen izquierda. Pero también es verdad que es una ría que ha unido, es una ría que en el conjunto nos ha dado también elementos compartidos y la cuestión es si es una ría que se atraviesa o no se atraviesa y de qué manera y en qué momentos, ¿no? Y también la ría es algo fundamental para entender el desarrollo de todo este área metropolitana, del territorio histórico de Vizcaya, y yo diría que del conjunto de Euskadi, ¿no? Y de Euskal Herria, porque al fin y al cabo su posibilidad de puerto protegido del litoral, sobre todo en periodos de mayor conflictividad en el mar, pues nos posibilitó una entrada y una salida al mundo por esa ría que se asciende y se desciende, que ha sido fuente pues, de infinidad de iniciativas económicas, sociales y culturales muy importantes, ¿no? Tal vez para los que no estén tan familiarizados con la ría, e incluso para los que somos de aquí, pero tal vez tengamos nuestra visión sesgada o nuestra visión lateralizada y vinculada solo a espacios concretos de la misma, me gustaría ir recorriendo algunas imágenes de la misma que yo creo que son importantes, ¿no? Es decir, hay que pensar que la ría fue antes de que nosotros fuéramos. Es decir, la ría tiene su pasado, hasta que fuimos colmatando, sobre todo a finales del siglo XIX y ya de un modo muy potente después de la Guerra Civil, fuimos ocupando intensivamente las márgenes de esa ría, provocando una de las mayores densidades de población que se producen en el Estado y también en Europa, ¿no? Ocupando pues prácticamente todo lo que las vegas, las riberas del río permitían y dejando un pequeño respeto, no sin algunos arañazos, a ese anillo verde que va protegiendo los dos anticlinales, ¿no? De tal manera que al final lo que tenemos es una ría con un gran pasado, con un gran presente y yo espero que con un gran futuro, es decir, con un futuro que aprenda fundamentalmente
de las experiencias vividas, de los errores cometidos, y sea capaz de, como bien decía Arantzazu en la presentación, de hacernos más que una ciudad inteligente, una metrópoli inteligente, una ciudad sabia. Es decir, aquella que a la tecnología, al desarrollo tecnológico, le suma el valor de la experiencia, ¿no? Y el valor de la reflexión sobre lo hecho y lo mal hecho, ¿no? Ha sido una ría que ha vivido de todo, ¿no? Ha vivido inundaciones, ha vivido reformas importantes en sus trazados, pero debería ser una ría que no se nos olvide, sobre todo es una ría vivida por gente, ¿no? Vivida por gente en la que siempre ha habido un componente de personas locales, pero también muy importante de migraciones que se han ido incorporando desde la Edad Media y sobre todo en el proceso de industrialización y a partir del año 2000 también con los nuevos procesos de globalización, de migración y migración globalizada, ¿no? Por lo tanto, es una ría donde también esa sociedad ha vivido todo tipo de acontecimientos, ¿no? Muy tristes como las inundaciones, pero también pues muy alegres y festivos como estas ya muy perdidas en la historia ligas del Athletic, ¿no? Espacios, por lo tanto, que han tenido que irse adaptando a las diversas propuestas que los municipios de su entorno y el conjunto de la población que vivía en su entorno pues iba planteando, ¿no? En unas transformaciones realmente pues, apasionantes desde el punto de vista de la consideración de hasta qué punto han sido exitosos, hasta qué punto han podido cometer errores, se ha podido suscitar planteamientos diversos que debieran de ser repensados de cara al futuro, ¿no? Porque evidentemente hay transformaciones de pasados que tal vez nos animen a recuperar memoria y patrimonio y en otros casos a seguir creando e incorporando innovación en estos entornos por los que voy descendiendo poco a poco, ¿no? Fijaros que estamos hablando de dos márgenes que tienen 24 o 25 kilómetros desde el punto en que la influencia del mar desaparece, en la Peña, incluso podríamos alargar un poquito más hasta el final del término municipal de Bilbao, hasta luego Punta Lucero en la margen izquierda y Punta Galea en la margen derecha, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de memoria, estamos hablando de pasado medieval y mercantil y también de pasado industrial, estamos hablando de hitos y de elementos que todavía permanecen ahí ante nosotros y otros muchos que han ido desapareciendo a lo largo de todo este último siglo y que de alguna manera nos invitan a pensar sobre su manejo en el futuro, ¿no? Bueno, por lo tanto, vamos viendo elementos que a mí me gustaría fueran quedando en nuestra retina para la consideración de cómo va a ser o cómo debiera de ser nuestro futuro, ¿no? Estamos viendo también cómo se han ido quedando huellas del pasado a la vez que han ido irrumpiendo elementos nuevos y de difícil encaje en la realidad conocida hasta realidades totalmente contradictorias o elementos que nos suscitan todavía grandes preguntas sobre barreras objetivas y subjetivas que se han establecido entre el ser humano y ese espacio natural que es la ría, ¿no? Por lo tanto, estáis viendo instrumentos que de alguna manera vamos a tener que ordenar, ¿no? Vamos a tener que repensar desde un punto de vista, dijéramos, lógico. Y aquí es donde introduzco la movilidad, ¿no? Yo creo que la ría es un recurso para la movilidad por todos los medios. La ría es agua, la ría es suelo, la ría es aire, y por lo tanto, como lámina de agua, yo creo que nos va a posibilitar recuperar y poner en valor realidades que ya conocimos, como los paquebotes que hemos visto en las imágenes y que iban cosiendo las márgenes de la ría, embarcaciones de todo tipo, las más antiguas hasta las más actuales, la posibilidad de estudiar hidrobuses, hidrotaxis, piraguas, la introducción de paddle surf y otros deportes de agua, la ría como suelo con sus orillas y márgenes donde podemos andar, donde podemos recorrer sus distancias en bicicleta, con vehículos de emisiones cero, con la conversión de ferrocarriles en tranvía o en metro, pero la ría también es el aire que nos envuelve, ¿no? Donde a través de los puentes o pasarelas cruzamos ese aire para
conectar sus márgenes, pero también la posibilidad de vincularlo con otras infraestructuras vinculadas a la movilidad, como pudieran ser los globos aerostáticos, las tirolinas o las telesillas, ¿no? Pero todo esto dependerá muy mucho de lo que queramos hacer, ¿no? Si queremos impulsar la mirada longitudinal de la ría, una ría a través, que conecte mejor desde La Peña hasta Punta Lucero o Punta Galea lo que son las márgenes de la ría y lo que el cauce fluvial y sus márgenes nos permiten hacer y su capa de aire, o la ría que cose orillas, que vuelve tras sobre todo el periodo de mayor incomunicación entre las márgenes a lo largo del siglo largo de industrialización, volver a coser los pares que se producen entre los municipios de la margen izquierda, Bilbao en su margen izquierda, Baracaldo, Sestao, Portugalete, Santurce y Ziérbena, o los municipios de la margen derecha, Getxo, Leioa, Erandio o Bilbao en su margen derecha, intentando poco a poco volver a hacer que la transferencia de un lado a otro sea mucho más fructífera, mucho más sensata de lo que ha podido ser durante el periodo de la industrialización con esa gran barrera que convertimos en la ría. Pero también dependerá de cómo pensemos esa movilidad. Si va a ser una movilidad para todos los públicos, yo pienso en una ría para sus vecinas y vecinos, pero entre esos vecinos y vecinas hay inmensas minorías, minorías generadas por el edadismo, por la infancia, por la juventud, por ser personas mayores, minorías también generadas en torno al género, porque no tenemos una visión paritaria de la ría entre hombres y mujeres y porque no hemos dado cabida seguramente a la expresión de otros géneros y otras identidades sexuales en el entorno de la ría, y también por la diferente condición económica que se produce entre los vecinos y vecinas de los distintos barrios que se van asomando a la ría. Por lo tanto, hay una movilidad cohesiva muy importante desde este punto de vista. Y además la ría, a lo largo de su historia, ha recibido migrantes en todos sus periodos. No es un fenómeno que se haya producido solo en la actualidad. Y en cada momento esos migrantes han generado también sus elementos que han provocado el repensarse la ciudad, ¿no? Los dos movimientos más importantes, pues lógicamente fueron con la industrialización, con un desplazamiento muy importante de personas desde la larga Extremadura, que va desde las Zamoras y Salamancas hasta la Extremadura política, administrativa y los campos de Castilla, hacia esta área metropolitana en la que tuvieron un protagonismo fundamental en la generación de riqueza y del bienestar que hemos disfrutado décadas posteriores. Y por otro lado también de los migrantes más actuales, mucho más abiertos al mundo y con perfiles culturales, identitarios, religiosos, que nos invitan también a una visión muy amplia. Pero también es la ría para los excursionistas, para las gentes que vivimos en la ría y que no conocemos todos sus rincones y todas esas imágenes que he intentado evocar en apenas 7 minutos, junto además a esos otros excursionistas que vienen del resto de Vizcaya, del resto de Euskadi, que se juntan a su vez a esos turistas que pueden encontrarse un auténtico baúl de sorpresas, ¿no? Por tanto, esta movilidad tendrá que combinar muy bien estos públicos diversos para convertirse en una movilidad sostenible, porque necesitamos una mirada 360 de esa movilidad ante el reto del 2030 y considerando que no solo estamos ante un desarrollo sostenible medioambiental, que desde luego, sino también ante un desarrollo sostenible económico, social y cultural. Desde el punto de vista económico, seguimos necesitando que la ría sea un agente generador de riqueza y de empleo, seguramente en un concepto muy distinto al que conocimos en el proceso de la mercantilización o de la industrialización, pero sí recuperando y manteniendo algo que ha sido intrínseco a la naturaleza de nuestra ría, que es la internacionalización, la apertura al mundo, y por otro lado la capacidad para innovar e introducir la tecnología en cada momento. Y desde el punto de vista del desarrollo sostenible social, buscando una lectura inteligente de lo que nos ocurrió en la etapa anterior industrial, para buscar una mayor cohesión social, un mayor índice de equidad en el reparto y distribución de los recursos. Y desde el punto de vista del desarrollo sostenible cultural, pues nos vamos a encontrar con retos muy importantes, la conservación del patrimonio y la memoria, pero también dar paso a la creatividad, a las nuevas expresiones culturales,
hacer una reflexión sobre los valores compartidos en el entorno sobre todo de los derechos humanos y el diálogo entre identidades, ¿no? Desde nuestra identidad intrínseca euskaldún, nuestra identidad vasca expresada en castellano y todas esas identidades culturales que se nos van sumando con la pluralidad también sociodemográfica que vamos atendiendo. Tal vez, desde mi punto de vista, el problema mayor que vamos a tener va a ser el de la gobernanza de este espacio. Y no es un tema actual, es un tema repetido a lo largo de la historia de la ría. Hay que pensar que ya cuando Bilbao nace en 1300 fue una fuente de conflicto tremenda, porque hubo quien apostó en aquel momento porque Bermeo fuera realmente la capitalidad de Vizcaya, y luego quien apostó porque Portugalete Villa, que se fundó un poquito después que Bilbao, más próxima al mar, fuera también quien tuviera el liderazgo de esta ría. Y además el resto de los municipios de las anteiglesias de entonces siempre manifestaron una cierta hostilidad a ese liderazgo de esa villa que estaba empezando. Pero también la historia de la edad moderna y el periodo industrial es también una permanente fuente de tensión entre diversos niveles institucionales, las instituciones con el tejido empresarial, las entidades sociales que en el ámbito cultural, social, medioambiental reivindican otra manera de aproximarse a esa ría, y luego la propia ciudadanía que también a lo largo de la historia ha ido planteando retos y maneras de entender su entorno de modo diferente. Pero de cara al futuro, yo creo que esta ría necesita un proyecto, necesita un sueño, necesita una idea. Es verdad que las directrices de ordenación territorial, los planes territoriales parciales, los planes generales de ordenación urbana, las estrategias de cada uno de los municipios del área metropolitana, etcétera, etcétera, van dotando de algunas de estas ideas. Pero necesitamos un espacio de gobernanza colaborativa, necesitamos un lugar donde todas esas instituciones que tienen algo que decir sobre este entorno, junto al tejido empresarial, que ha tenido mucha importancia, pero no solo en las grandes empresas, sino sobre todo en las pymes que se han ido distribuyendo a lo largo de las márgenes de la ría, junto a todo el tejido de asociaciones y fundaciones y la propia ciudadanía anónima que está presente ahí en nada menos que casi 1 millón de personas y que podríamos seguir extendiendo por el área de influencia de la ría hacia el territorio histórico, etcétera, necesitarían recorrer un proceso, en primer lugar, yo diría, de formación, de cierto empoderamiento, de conocer mejor lo que la ría fue, lo que la ría ha sido, para a partir de esa experiencia colectiva pensar mejor cómo se quiere la ría y dentro de ese proyecto de la ría, cómo queremos la movilidad transversal y la movilidad longitudinal para todas y todos. Y también contar con el máximo de información posible, de datos, de evidencias sobre nuestros comportamientos pasados y actuales para generar un espacio de transparencia donde podamos intercambiar pareceres sobre los mismos. Creo que también es muy importante la comunicación, la escucha mutua. Evidentemente, cada agente institucional, empresarial, social y cada vecino y vecina de este área metropolitana tienen su propia lectura de lo que sucede, porque su experiencia vital es distinta en relación a la ría y es importante que todas sean escuchadas para que esto genere el suficiente capital social, la suficiente confianza para que el proyecto de ría y concretamente en el campo de la movilidad sea lo más cohesivo posible. Y creo que sería bueno que las iniciativas fueran lo más co-creativas posibles. No creo demasiado en los liderazgos individuales y tampoco en los liderazgos soportados solo en una institución, en una entidad. Creo que a nosotros nos ha ido bien cuando en experiencias como Bilbao Metrópoli 30 o Bilbao Ría 2000, agentes públicos o públicos privados se han ido poniendo, con o sin ánimo de lucro, se han ido poniendo de acuerdo para ir ejerciendo tareas de corresponsabilidad. Creo que lo que necesitamos es tener experiencias positivas acumuladas en el tiempo, porque esto provocará de alguna manera una gran complicidad entre los agentes, una gran confianza por parte de la ciudadanía, que se verá también implicada y reflejada en ese proyecto de ría y en esa manera de entender la movilidad en el escenario del reto 2030, que no deja de ser más que el desarrollo urbano sostenible, el desarrollo territorial sostenible. Eta hoxe da neu aurkezteko neukan prestaue. Mila esker guztioi.
Bueno, es que ricasco, Roberto, por este fantástico recorrido, tanto en el tiempo como en el espacio, ¿no? A lo largo de nuestra ría. Claro, viendo esas imágenes nos ponemos también un poco nostálgicos, ¿no? Y me evocaba un poco la acción, que quizás sea una oportunidad perdida, que nos comentaba Concha de haber recogido ese hito fundacional en el que ya aislábamos del todo la Ribera de Deusto y la convertíamos en una isla, ¿no? Tenemos muchas preguntas. Nos pregunta por aquí Gorka, ¿cómo conseguir conjugar la evidente barrera natural que supone la ría entre sus márgenes? Esto lo sabe bien Roberto, porque los de Deusto decimos como voy a Bilbao cuando cruzamos el puente de Deusto, la ría, y su potencial como eje de movilidad longitudinal en relación a la necesaria regeneración urbana aún pendiente en muchos márgenes, ¿no? Y si puede servir esta nueva movilidad que se daría entre estos márgenes como catalizador de procesos de regeneración urbana. Bueno, yo veo la ría siempre como una oportunidad, ¿no? Porque es lo que ha sido siempre para este territorio y las personas que lo han habitado y lo habitamos ahora y lo habitarán en el futuro. Sí es verdad que por decisiones erróneas o decisiones que hay que contextualizar en el periodo histórico en que se vivían, tal vez en el periodo de la industrialización la ría se fue completando con paredes físicas, ¿no? Con barreras físicas que en la apuesta por su actividad portuaria fueron limitando la transversalidad de sus márgenes, ¿no? Pero desde mi punto de vista, la sabia decisión de sacar ese puerto al exterior, aunque no exenta lógicamente de un impacto medioambiental muy importante en la margen izquierda, sobre todo en el tramo correspondiente a los municipios de Santurtzi y Ziérbena, yo creo que nos ha permitido recuperar al menos de esos 25 kilómetros de margen derecha y 25 kilómetros de margen izquierda, nos ha permitido recuperar prácticamente 20 en cada una de ellas para volver a trazar, volver a coser ese territorio longitudinalmente y transversalmente. Y yo creo que hay muchos retos ahí, ¿no? Pero a mí me gustaría, evidentemente, que pusiéramos la tecnología al servicio de este planteamiento, evitando en la medida posible volver a artificializar más aún las márgenes de la ría, intentar naturalizar en la medida posible las márgenes de la ría y, por tanto, también naturalizarnos a nosotros con ella y optar siempre por transportes que no vayan, en primer lugar, contra los seres vivos que hemos conseguido recuperar dentro del cauce fluvial, ¿no? Pensar que ahora puede haber más de 60 especies de seres vivos viviendo en las aguas de la ría, después de haber sufrido durante décadas esa cloaca que teníamos por vecina, yo creo que sería una invitación a que la movilidad que se haga sea radicalmente sostenible, en el sentido de que evidentemente ayude a coser longitudinal y transversalmente, pero con el mínimo impacto medioambiental posible en el ecosistema que ya está habitando junto con nosotros ese espacio, ¿no? Y creo que hay muchísimas posibilidades, el conocimiento y la tecnología que el ser humano en este momento maneja y disfruta, creo que nos puede permitir hacer soluciones sabias a retos complicados, ¿no? Sí, aquí había también un comentario relacionado con lo que decías de llevar las bondades de llevar el puerto fuera, que también tiene ciertas implicaciones, porque bueno, sabemos que la terminal de cruceros está en Guecho, pero la comercial está en Santurtzi y ya el puerto industrial es el que le queda a Ziérbena, ¿no? Entonces comentaban pues eso, que si podría esta movilidad servir para coser la fractura social espacial tradicional entre estas dos márgenes de la ría, que es un poco lo que comentabas tú, ¿no? Y luego tenemos aquí una pequeña crítica también, que bueno, pues todo es bienvenido, y dice ni una sola palabra a la pérdida de navegabilidad que pretende el ayuntamiento con el puente bajo de Zorroza a la punta de la isla de Deusto, ¿no? Y, y que también hemos omitido pues como la pérdida del patrimonio industrial que es evidente que estamos sufriendo, ¿no? En este desarrollo quizá demasiado acelerado, ¿no? Bueno, en primer lugar, evidentemente,
me tengo que disculpar en aquello que a las personas que conozcan mejor que yo la ría, pues plantear la historia de un ser natural, de un ente natural que tiene 150 millones de años, plantearlo en escasamente 8 minutos de imágenes y creo que han sido otras 8 de breve reflexión, pues es sumamente complicado, ¿no? Yo el primer estudio que hice sobre la ría fue en el año 87 y desde entonces, desde el análisis de los reyes líquenes que están en la zona de la Miaco hasta ahora, pues he ido intentando acumular conocimiento. Evidentemente, la navegabilidad es un tema contradictorio, porque la navegabilidad ha sido el factor clave por el cual se dio el gran impulso, primero mercantil y luego industrial, a toda la ría de Bilbao, ¿no? Pero esa navegabilidad también provocó, si hacemos completo el análisis 360, generó un desarrollo económico muy importante, generó una gran bolsa de empleabilidad progresiva, lo cual llevó a una mayor atracción de población y una mayor complejización de la población. Culturalmente aportó elementos muy interesantes del conocimiento de otras culturas, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista medioambiental también provocó un daño progresivo y creciente, porque esa navegabilidad fue creciendo en volumen, en tamaño, y lógicamente tuvo como gran consecuencia, desde mi punto de vista, pues un impacto en la contaminación y en la pérdida de la calidad natural de ese cauce. Por lo tanto, yo soy partidario de la navegabilidad, pero también siempre desde este filtro de no perder el nivel de recuperación ecológica que hemos podido tener y además pensando que todavía podemos ir más allá, ¿no? Porque yo creo que es posible naturalizar más la ría de lo que es actualmente, ¿no? Y eso pasa también porque esa navegabilidad sea muy, 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 muy sensata y muy adecuada. Y creo que la navegabilidad es compatible con la ría, pero no todas las navegabilidades, ni en su tecnología empleada, ni en sus volúmenes planteados, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto al patrimonio, evidentemente, como historiador y geógrafo que soy, me duele que algunas de las diapositivas que he presentado, sacadas en un 90% de mi propia mano a lo largo de estos 40 años, pues hay algunas diapositivas que ya son imposibles de verlas in situ, ¿no? Tal vez pues porque en eso hemos pasado también de una escala de valores diferente a lo largo del tiempo y lo que ahora para nosotros sería un elemento de orgullo y de reconocimiento de memoria mercantil e industrial y por tanto de patrimonio, pues en su momento se pensó que era una cosa vieja y un carcuncia que había que eliminar para abrir paso a la innovación y la creatividad. Yo creo que es el debate de todas las generaciones, ¿no? ¿Qué conservar del pasado como patrimonio mueble o inmueble, qué conservar solo como memoria e intangible y qué espacios abrir para la innovación, ¿no? Y esta fórmula no es exacta y siempre en todas las generaciones, cuando uno relee la historia de nuestra ciudad y nuestra metrópoli, ve que ha sido el debate permanente, ¿no? ¿Qué derribar para hacer cosas nuevas y qué mantener para que no nos olvidemos de dónde venimos y sobre todo qué cosas hicimos bien y en qué cosas erramos, ¿no? Por supuesto, es que ricasco, Roberto, porque esto nos demuestra, una vez más, yo creo, la complejidad. Aquí había ciertos comentarios también, pues eso, como tú comentabas que la navegabilidad debería ser algo controlado, porque pone cuál es la compatibilidad de un hidrotaxi con una velocidad máxima legal de, por ejemplo, 3 nudos en la ría. Esto ya, pues bueno, podríamos ver cuáles son los medios de transporte que podríamos implantar, pero sobre todo, pues esto a mí me gustaría subrayar la complejidad de gobernanza de estos espacios que todos sentimos como nuestros, ¿no? Porque están las instituciones, estamos los ciudadanos, los profesionales y bueno, sobre todo pues que podamos seguir actuando en ellos con conciencia, ¿no? Es que ricasco, Roberto.